Hola, bienvenido a su canal de herramientas académicas. En este video y en una serie de videos vamos a estar desarrollando el tema de la trigonometría, que es muy importante para el estudio del cálculo. Entonces, hablarles que la trigonometría la desarrollaron los griegos, por eso la palabra trigonometría viene de dos palabras que son trigonon, que significa triángulo, y metría, que significa medición. Entonces los griegos, la necesidad de medir los ángulos y los lados de un triángulo, desarrollaron la trigonometría. Ahora, vamos a hablar inicialmente del ángulo. Vamos a estudiar el ángulo. Entonces, el ángulo sería, si esto es una semirrecta L1 y esto es una semirrecta L2, vamos a decir que los puntos que me unen la semirrecta L1 con la semirrecta L2 se llama ángulo. Se llama ángulo. Y que por lo general, por ser, digamos, la trigonometría, un estudio que lo desarrollaron los griegos, se utilizan letras griegas, entre ellas alfa, beta, omega, en fin. Ok, entonces, la semirrecta L1, que es donde, digamos, empieza el ángulo, vamos a llamar el lado inicial. El lado inicial. Y la semirrecta L2, que es donde finaliza el ángulo, se llama lado terminal. Bueno, entonces, a la recta L1 vamos a llamarla, vamos a colocarle que es la letra A mayúscula, a este punto vamos a llamarlo O, y aquí a esta el semirrecta L2, que sería el lado B. Entonces este ángulo nosotros lo podemos determinar diciendo que sería el ángulo AOB, donde A y B son los lados y O es el vértice del ángulo. Bueno, entonces ahora acá surge algo, digamos, una pregunta muy importante, y es que ¿cómo se miden los ángulos? Los ángulos se pueden medir en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero también se pueden medir a favor de las manecillas del reloj. Es decir, nosotros podemos decir también, ¿sí?, sería nuestro ángulo a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué pasa? El ángulo alfa sería un ángulo positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y el ángulo, vamos a llamar este ángulo beta, el ángulo beta sería negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Tengan en cuenta esto. Ahora es importante hablar acerca de las clases de los ángulos. Entonces nosotros vamos a tener dos ángulos acá. Vamos a decir que este es el ángulo. Voy a llamar este ángulo alfa. ¿Ok? Y vamos a decir que este es el ángulo beta. Ok, este ángulo alfa y este ángulo beta vamos a llamarlos que son coterminales. Son coterminales. ¿Por qué son coterminales? Porque dos ángulos, si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. ¿Ok? Decirles que también un ángulo son los puntos que me unen un lado inicial con un lado final, pero no importa, no importan las direcciones, pero tampoco interesan las revoluciones. O sea, podremos decir que eso también sería un ángulo. ¿Ok? Entonces tenemos ángulos, siempre este ángulo, digamos, es un ángulo pequeño, ¿cierto? Pero también tenemos un ángulo con muchas revoluciones. ¿Ok? Porque lo único que me interesa es, el ángulo es el conjunto de puntos que me unen un lado inicial con un lado final.
Ahora, para entender un poco mejor el concepto de ángulo coterminal estándar, vamos a desarrollar un ejercicio, y es el ejercicio del siguiente. Nos dicen que tenemos un ángulo de 60 grados, posición estándar, y que hallemos 3 ángulos coterminales. Ok. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, para hallar ángulos coterminales, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué es un ángulo coterminal? Que empieza y termina en el mismo, o sea, que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ángulo coterminal. ¿Listo? Entonces ahí lo que hicimos fue sumarle 360 grados a ese ángulo, o sea, una revolución más. Entonces en este ángulo vamos a llamar ese ángulo phi, va a ser igual a 60 grados más 360, que sería igual a 420. Muy bien. Ahora vamos a hallar otro ángulo y vamos a hallarlo con 2 revoluciones. Entonces sería mi lado inicial, ¿cierto? Estándar X. Aquí en este ángulo lo que pasó fue, vamos a llamar este ángulo teta, ángulo teta. Y lo que le sumamos son 2 revoluciones, entonces sería 60 grados más 2 revoluciones. ¿Qué son 2 revoluciones? Una revolución es 360, 2 revoluciones serían 2 por 360. Entonces sería igual a 60 más 720, que sería igual a 780 grados. Ahora vamos a hallar otro ángulo, pero en este caso vamos a decir que vamos a hallarlo mismo lado inicial y mismo lado final, ¿no? Pero también es un ángulo coterminal. Entonces, ¿cómo sería ahí? Y ahora lo que vamos a hacer es restarle 360. Y eso nos daría igual a 300 grados negativo. ¿Ok? Entonces aquí, de esta manera hemos nosotros desarrollado este ejercicio. La idea es que practicar y que nos dejen sus comentarios y vamos a darle solución a ellos. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video.